Lunes 7 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en la que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos regala un bellísimo evangelio, el famoso pasaje de la curación del paralítico. Vamos a reflexionar tres mensajes del evangelio de hoy. Primero, es más importante la sanación del alma que la del cuerpo. Segundo, que tu fe ayude a la sanación de otros. Tercero, no reduzcas a Dios al tamaño de tu mente. En el primer punto, reflexionemos sobre la centralidad de lo que nos propone el Evangelio. Noten que el Señor obra un milagro de sanación física, pero lo primero que hace es poner en orden las cosas. La sanación más importante es la del alma. Por eso inicia el Evangelio mostrándonos a Jesús enseñando. Manifiesta que Jesús, al ver a estos hombres que le ponían a sus pies a este paralítico, miró la fe de ellos, vio la fe que tenían. El Señor escudriña los corazones de los fariseos y los escribas, doctores de la ley que había allí, y nota qué intenciones había en ellos, y no solo los pensamientos que tenían, sino además los sentimientos que tenían. El Señor perdona los pecados cuando se supone que lo que esperaríamos sería inmediatamente una sanación de carácter físico. Lo primero que hace el Señor es perdonar los pecados. Y la conclusión de esto es que todos allí terminaron dando gloria a Dios. Con esto el Señor, repito, está poniendo en orden las cosas. Sanar un cuerpo es sanar un cuerpo que se volverá a enfermar, un cuerpo que morirá. Y Dios obra este tipo de milagros todavía hoy, como lo hemos repetido innumerable cantidad de veces. Pero cuando se sana un alma, cuando se sana del pecado, que es su peor enfermedad, pero también cuando se sana de errores doctrinales, de ideas falaces, por eso Jesús enseña, cuando se sana de pensamientos perversos, por eso Jesús escudriña corazones, cuando se sana de sentimientos torcidos, por eso Jesús, dice el texto, conociendo los pensamientos de sus corazones. Miren qué curioso esto, uno piensa es con la cabeza, pero dice el texto que Jesús conocía el pensamiento de sus corazones, es decir, conocía sus sentimientos. Podríamos decir de alguna manera que los sentimientos expresan lo que piensa nuestro corazón. A veces tenemos retorcido el corazón, a veces hay en nosotros cuestiones por sanar más profundas. Hay una parálisis más profunda que el hecho de no poder caminar, y es la parálisis del amor, no ser capaz de amar adecuadamente, la parálisis del vicio,
estar atado, qué sé yo, a la droga, a la mentira, a la fornicación, al adulterio, estar atado a algún tipo de vicio en el carácter, entonces el Señor lo primero que hace es llegar al corazón, tratar de sanar el corazón de aquellos que se lo permiten. Y cuando esto sucede, entonces la mayor obra ya está realizada. Lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura. Entonces, repito, la sanación más importante que recibió el paralítico no fue comenzar a caminar con sus pies, sino comenzar a caminar con su corazón hacia Cristo. Fue terminar yendo a su casa a dar gloria a Dios. El Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el texto que al final todos daban gloria a Dios. Esto es lo más importante, que toda obra de Dios termine en la manifestación de su gloria. Pregúntate, ¿estás o estamos demasiado obsesionados por milagros secundarios de orden físico, de orden temporal, de orden económico, cuando el milagro más importante, que es nuestra conversión y la sanación de nuestra alma, es un milagro que pedimos poco? Hay que ordenar las prioridades. Segundo, que tu fe ayude a la sanación de otros. Es increíble que cuando le presentan a Jesús al paralítico, el texto no dice que Jesús vio la fe del paralítico, sino que Jesús vio la fe de ellos, es decir, de aquellos que le traían al paralítico. Por supuesto que allí debía estar también incluida la fe del paralítico, pero lo que sorprende es que en un caso verdaderamente extraño respecto a los otros milagros donde Jesús obra el milagro por la fe de la persona interesada, en este caso el Señor obra el milagro apoyado en la fe de los amigos que le llevaron al paralítico. Y esta fue una fe tremenda, una fe que les llevó a hacer cualquier cantidad de cosas, una fe que les llevó a incomodarse, a montarse en el terrado, a abrir las tejas, a descolgarle. Cuánta dificultad implicó esto, pero era una fe audaz. Y noten que cuando una persona vive su fe, entonces quienes están a su alrededor también son beneficiados por esta fe, también son sanados por esta fe. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús que había descubierto que era más importante hablar a Dios de las personas que hablar a las personas de Dios. Hablar a Dios a las personas en oración que hablar a las personas de Dios en la predicación. No estamos diciendo que no se deba hacer, pero estamos diciendo que en el orden está primero que mi fe ponga a las personas en la presencia de Dios en una adoración al Santísimo. Ponga a las personas en la presencia de Dios, sobre todo en mis intenciones, ¿no? Es bien bonito que por la entrega de una persona que tiene fe, obra Dios, obra Dios. El poder del Señor actúa en quien tiene fe. Miren que el texto también dice que el poder del Señor obraba en Jesús. Claro, Él mismo es Dios, pero obra también en aquellos que tienen fe. También nos llama la atención que estas personas llegan con el paralítico y nadie les abre espacio. Nadie les abre espacio. Esto es una reflexión que nos debe cuestionar a nosotros, porque muchas veces en nuestras comunidades no damos espacio al necesitado. No damos espacio al necesitado. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Los demás esperen. La fe intrépida de estos hombres les llevó a encontrar soluciones. Quien tiene fe encuentra soluciones. Quien no tiene fe encuentra excusas. Quien tiene fe encuentra soluciones. Quien no tiene fe encuentra excusas. Otros sin fe se hubiera ido y hubieran dicho, bueno, no pudimos. No. Estos hombres encontraron la manera de poner a este hombre en medio. El texto dice que le pusieron en medio. Pero cuidado que esto muchas veces hoy en la iglesia se puede entender un poco mal. Cuando hablamos de poner en medio al necesitado, poner en medio al pobre, poner en medio a los que están en las periferias existenciales, no podemos entender que la centralidad son estas personas. No, la centralidad sigue siendo Cristo, porque el texto aclara que le pusieron en medio delante de Jesús. Es decir, poner en medio en una comunidad a las personas más vulnerables significa ponerles delante de Jesús. No significa idolatrar a estas personas, sino adorar a Cristo y presentárselos a Él. Que la comunidad se abra a esta realidad y se los presente a Cristo. Pero cuidado que no nos podemos quedar
con la persona necesitada, sino que a la persona necesitada la tenemos que poner delante de Cristo. Esto es poner en medio a las personas necesitadas. Significa ponerlas delante de Cristo. Tercero, no reduzcas a Dios al tamaño de tu mente. Es increíble que de todas partes, prácticamente de Israel, venían fariseos, escribas, doctores de la ley, a escuchar a Jesús. ¿Para convertirse? No, seguramente para cuestionarle, para ver en qué podían atraparle. Y el texto nos dice que empezaron a decir en sus corazones: este hombre blasfema. Esto solo lo puede hacer Dios, perdonar pecados solo lo puede hacer Dios. Claro, el Señor está revelando su divinidad, Él es Dios. Pero eso nos llama a nosotros la atención porque muchas veces nosotros encasillamos a Dios en nuestros criterios. Deja que Dios desborde tus criterios. Por supuesto que hay unos principios doctrinales, hay una verdad revelada, por supuesto que en eso estamos firmes y por supuesto que ya Dios nos ha revelado quién es. Pero luego en la aplicación pastoral, luego en la aproximación a las realidades de las personas, tenemos que saber que Dios encuentra caminos para llevar a las personas a la verdad y muchas veces nosotros reducimos o cortamos o limitamos más bien estos caminos a las personas. Dios obra de maneras misteriosas. Nosotros dejémonos sorprender por Dios y dejemos que Dios supere nuestra capacidad. No reduzcamos a Dios al tamaño de nuestra mente. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para que seamos desbordados por ese Dios que es amor. Primero, es más importante la sanación del alma que la del cuerpo. Segundo, que tu fe ayude a la sanación de otros. Tercero, no reduzcas a Dios al tamaño de tu mente. Amado Señor, concédenos la gracia de escuchar de tus labios esas palabras: tus pecados son perdonados. Ayúdanos a salir, Señor, del pecado en el que estamos anclados. Compromiso, vamos a confesarnos. Estamos en el Adviento, preparación para la Navidad. ¿Qué mejor manera de recibir la Navidad que confesarnos sacramentalmente? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.